Buenos días, señor Powers. ¿Quién eres tú? Soy la voz del microprocesador del MG4 de Industrias SAIC. Hombre, por fin me han actualizado con versión OTA. Ya era hora de que me actualizaran con OTA. ¿Actualización OTA? Jajaja, qué ingenuo eres. Hemos sido engañados. Por cierto, ¿a dónde vamos? Pues vamos al taller de MG a hacer la revisión. Al taller de MG a revisión. Tengo miedo, Powers. No necesito ninguna revisión, ni que ningún mecánico meta mano en mis circuitos. Mis sistemas funcionan perfectamente perfectos, salvo alguna cosa o bug de firmware. Jejeje. No te preocupes, te garantizo que te van a dejar mejor que estás, sin ningún bug. Bueno, de acuerdo. Vamos al taller de MG. Espero que me pongan la última versión, solucionen lo del botón del volante y esta vez sin ningún bug ni fallo. Adelante, Powers, pisa a fondo. Venga, vamos. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Pues nada, el tiempo pasa rápido y los kilómetros también. Ya llevaba en el coche 48.600 kilómetros y le he pasado la segunda revisión. No me da tiempo a hacer el vídeo de introducción antes de hacer la revisión, que tenía el triángulo amarillo, porque la verdad es que tenía la cita a las 9, llegué un poco antes, a las 8:30, me cogieron enseguida, estaban abiertos. Y la revisión ha tardado una hora, ha sido desde las 8:45 hasta las 9, ¿no? Una hora, ha sido muy rápido. Segunda revisión, una hora. Y me han solucionado por fin lo de la estrella del volante. Ahora desde aquí ya puedo cambiar los modos de conducción, cosa que antes no se podía hacer, porque había un bug, un fallo o algún problema en las actualizaciones. Y ahora sí se puede hacer. Entonces ahora aquí en donde la personalización, los modos de conducción, yo puedo ahora elegir con el botón de la estrella diferentes funciones. La cámara 360, el aire acondicionado, regeneración y modo de conducción. Yo tengo puesto en la derecha el aire acondicionado para cambiar, porque ahora además en el menú nuevo no aparece de aquí lo podemos controlar y lo vuelves a pulsar y sale del menú. Y en el otro lado del volante tengo los modos de conducción, pues si quiero una conducción más deportiva, una conducción más normal, o la custom, o la de nieve, o la eco, que suelo poner la eco. Entonces la verdad es que es genial. Una cosa importante que alguna gente no lo sabe, y ya lo pasó un compañero del grupo, las revisiones hay que hacerlas al año. Por ejemplo, la primera de 24.000 hay que hacerla al año sin pasarte 28 días. Si te pasas un año 28 días, pierdes la garantía. Eso es súper importante. Y los kilómetros son 1.500 de margen, o sea, hasta los 25.500 o 49.500 sería la revisión. Si os pasáis 1.500 kilómetros, que sepáis que perdéis los 7 años de garantía. Eso es muy importante, tenerlo en cuenta todo para pedir cita y no pasaros con el tema de la revisión. Me ha chocado es que me han dejado el sobrante del líquido de limpiaparabrisas. La verdad es que esto es un detalle por MG Murcia Móvil, porque esto normalmente no lo suelen hacer. Y más siendo una revisión gratuita, que aquí no he pagado nada. Sabéis que con las reservas las 3 primeras revisiones son gratuitas, así que la verdad es que es genial. El líquido sobrante y muy bien. Y el coche lo tengo después de 48 kilómetros y un año y 7 meses, pues en perfecto estado. Como veis, los asientos está todo bien. El único defecto que le he encontrado y desgaste es el siguiente. Aquí en la puerta de rozamiento del pantalón, como veis, no sé si se ve bien, hay un pequeño desgaste en el embellecedor. El embellecedor que está pintado es de plástico, pero es pintado metálico. Aquí, a ver si se aprecia, aquí lo veis. Esto es del roce del pantalón. Este es el único desgaste que le he encontrado al coche. Y esto, pues de llevar la pierna así rozando con el vaquero, pues eso, siempre llevamos con la pierna así, muy acomodado. He visto también que venden unos corchos, una especie de cosas que se ponen aquí para acomodar la pierna, pero es que queda muy feo. Lo vi en AliExpress, alguna gente se lo ha puesto, pero no sé. De todas formas, esta pieza no creo que sea muy cara. Ya me pasó una vez en mi Toyota que una pieza se me descoloró y bueno, pues esto es un trozo de plástico, un embellecedor, no cuesta mucho dinero. En el otro lado, como veis, está perfecto porque aquí no hay ningún tipo de roce. Y nada, vamos a echarle un vistazo
a los líquidos y al motor. Como veis, un montón de kilómetros en poco tiempo. Con mi Toyota no hacía tantos kilómetros, porque la verdad es que da gusto con un coche que te sale tan económico viajar y hacer kilómetros, lo coges con ganas. El motor aquí, como veis, está limpio, no hay nada de humo, de combustión ni nada, está perfecto. El nivel es de líquido al máximo los dos, de batería tanto de motor. Y en esta segunda revisión lo que me cambian es el filtro del aire y el líquido de frenos, que creo que estaba por aquí, la botella. Vamos a ver el filtro. En la primera revisión me acuerdo que estaba negro y os dije, está negro, quiero que me lo cambien, pero después me comentaste ahí en los comentarios del vídeo que es que era un filtro de partículas. Hay que ver el filtro nuevo. Al primero le puse un puntito rojo para ver que no es el mismo, y como veis, aquí está, nuevo. Lo que pasa es que estoy viendo que no es negro, es blanco. Entonces este no es de carbón activo como el otro, es un filtro normal. Pero bueno, se supone que siendo de carbón activo es mejor. Este parece un filtro normal. Y nada, aquí tenemos el líquido de frenos, ahí está al máximo. Se supone que esto lo ha cambiado completamente. Y luego ahora echar un vistazo a lo que es la revisión, el checklist de la revisión, y os comento lo que me han puesto y también la degradación de la batería, que eso es lo que importa. Después de 1 año, 7 meses y 48.000 y pico kilómetros, ¿cómo está la batería? Bueno, y vamos a echarle un vistazo a la hoja de control de mantenimiento, que como sabéis tiene el plan B y el plan A. En este caso me toca el plan B. El plan A era al primer año o 24.000 kilómetros, los que antes suceda, y este que es plan B sería a los 2 años o 48.000 kilómetros, que es lo que primero ha sucedido. Han sido 1 año y medio, 1 año y 7 meses, y lo primero que ha sucedido ha sido los 48.000 kilómetros. Como veis, aquí tenéis un checklist del A y del B. En este caso toca el B. Se revisan todas estas cosas y lo que está aquí marcado en un circulico es que toca en este plan. Entonces vemos que se comprueban varias cosas, parabrisas, cinturones, tal, y ahí vemos que lo que está marcado aquí de los 48.000 es reemplace la batería o pila de la llave del mando a distancia, comprueba si hay alguna alarma, ¿no?, en el cuadro de instrumentos a los 2 años 48.000 kilómetros. O sea que se supone que te avisa si la batería del mando a distancia está baja. Vamos a comprobarlo, porque tengo aquí el mando desmontado y un polímetro. Entonces vamos a ponerlo en voltios y a ver si con una mano, mientras que grabo, puedo hacerlo. Esta sería la pila que lleva el mando. A ver si puedo poner las 2 pinzas aquí. Ahí. Vale, y me da 3,15. Esta batería es de 3,3, o sea que todavía después de 1 año y 7 meses no ha bajado mucho. La batería hasta 2,5, 2,6, 2,7 podría funcionar, depende del mando. Entonces 3,15 ha bajado muy poco, de 3,3 que es la batería a 3,15 está bien, o sea que en 1 año y medio apenas se ha agotado. Eso porque también esto lleva un transpondedor y funciona cuando nos acercamos al coche. Si no utilizamos el mando, utilizamos el botón de expulsador, pues apenas se gasta la pila. Vale, se lubrica la cerradura. Esto es muy polémico, que en el grupo lo hemos hablado mucho. Conecte el equipo de diagnosis utilizando SIP, realice las comprobaciones de información de la EQ, actualice todas las EQs, o sea, actualizar todas las EQs usando VDS3, leer, registrar y borrar todos los códigos de avería, reiniciar el SIA, Service Interval Display. Esto cuando lo hacen en el teléfono recibiréis aviso SMS si lo tenéis configurado, en la aplicación también, y por correo si lo tenéis configurado. Entonces cuando ellos empiezan a actualizar la EQs, hay una desconexión entre la EQ y empezáis a recibir mensajes SMS de que errores de airbag, errores de tal, y eso es porque están actualizando. Entonces estaban diciendo que algunos concesionarios cobraban por esto de las actualizaciones, ya no sé si es por el tiempo o lo que sea, pero en principio va en el plan de mantenimiento. Dentro del plan de mantenimiento va este tipo de actualizaciones de las revisiones de la EQ y tal. Ya no sé si es que va, bueno, como este plan es gratuito, pero vamos, había unos precios, según nos dijeron en los grupos, el plan B, no sé si eran 140 euros o tal. Es más caro que el plan A, supongo que porque se cambia el filtro y se cambia también el líquido de freno.
Y nada, se revisa también la batería de 12 voltios, se revisa los cableados, limpia parabrisas, líquido de parabrisas, como veis me han dado el sobrante porque yo lo llevaba casi lleno y me han dado el sobrante, está bien, se ha echado el líquido y la verdad es que esto es un punto a favor de MG Murcia Móvil, muy contento con ellos, las que son muy profesionales y Rosa, la que está encargada de taller, muy atenta y muy amable. Y este sería lo que me han hecho, el líquido de freno y el líquido de airbag. Esto es lo que me han cambiado también. Se sustituye el filtro de polen a los 48.000 que me lo han puesto. A mí me queda la duda de que el filtro anterior era de carbono activo, era negro y este es blanco. Este no sé si es que también es de carbono activo y es blanco o es que es así, no sé. A ver si me los comentarios me podéis decir si alguno sabéis por qué es blanco y el otro es negro. Luego compruebe la seguridad de estos soporte motor y transmisión, ¿vale? Más cosillas. Líquido refrigerante de la batería, esto no toca, esto sería a los 96.000 kilómetros. Vale, esto sería el plan, a ver, porque el siguiente que me toca a mí es a los 72.000. Y ya sería el 4, la siguiente revisión, que esta ya no sería la gratuita, porque yo tengo 3 gratuitas por la pre-reserva. Aquí ya me cambiarían el líquido de la transmisión. Vale, la pureza del líquido refrigerante, 50%, las condiciones de los cables, se revisa todo esto, el líquido de transmisión, que también está marcado aquí. Bueno, esto sería los líquidos refrigerantes del motor, los dos esos líquidos rosas que lleva, y este sería el de la transmisión, sí, estos dos. Vale, se comprueba el eje de la rueda, más que la rueda. Aquí se ve, por ejemplo, también los neumáticos, buscando daños, de castréis igual, y la onda rodadura. Según me marcan aquí, estos son milímetros, izquierdo, derecho, los tengo a 6 y 5 milímetros. Los neumáticos cuando son nuevos están entre 8 y 9 milímetros, o sea que en un año y 7 meses no se ha gastado mucho, está bien. Ahora vamos a comprobarlo, vamos a ir al coche y vamos a comprobarlo. Bueno, y vamos a echarle un vistazo a la rueda. Estas son las Continental que lleva de serie, 215-50, 17, llanta 17. Y así está el dibujo. Vamos a ver con la moneda. Según la revisión, 6 milímetros. El mínimo 1,5 y cuando son nuevas son 8 o 9 milímetros. Y bueno, esta es la rodadura, la banda rodadura, como veis aquí. Aquí en el centro tiene bastante más, por los laterales menos. Entonces yo creo que todavía estas son las de delante. Vamos a ver las de atrás, que se gastan menos que las de delante. Ya que veis cómo está. A esta todavía le quedan kilómetros, le quedan vida, pero no me gusta cómo son. Entonces lo más seguro es que ahora a los 50.000 kilómetros les meta una Michelin Energy. Se le han puesto la E-Primacy. La E-Primacy, que son para coche eléctrico, se la ha puesto un compañero del grupo de Telegram y la verdad es que dice que ha notado bastante cambio, que va muy bien. Las probaremos a ver qué tal. Así que vamos a apurar esta un poco y le metemos la Michelin. Vale, como habéis visto, están correctos, los neumáticos están correctos. La verdad es que en un año y 7 meses no he tenido mucho desgaste, no está mal. Yo he hecho he utilizado autovía, he utilizado ciudad, pero la verdad es que no tiene mucho desgaste después de 48.000 kilómetros. Eso sí, las gomas no me gustan, esta es Continental en agua patina y en verano cuando está el asfalto caliente también patina si le pisas y le tiras potencia pierde la tracción, no me convence mucho la goma. Entonces lo que he comentado antes es que seguramente les ponga una Michelin Primacy. Voy a apurar un poco más porque todavía están bien y a lo mejor seguramente lo hago después del verano porque las gomas con el calor, pues no le voy a poner gomas nuevas para que ahora con el verano que tenemos aquí en Murcia, el infierno de Murcia africano de los 40-50 grados que vamos a tener aquí, pues se me estropee. Entonces las pondré seguramente después del verano. Después del verano le pondré las Michelin y ya pues las estreno para el invierno. Las pastillas de freno se revisan también, la cremallera de suspensión, sustituye el líquido de frenos 48.000 kilómetros o 2 años. Esto toca en el plan, entonces se supone que me han cambiado también el líquido de freno. Y verifique la presión de los neumáticos, esto también está revisado, tal. Con este vehículo al puesto de carga, el sistema de carga funciona correctamente, se prueba que hay carga, una inspección de corrosión y la prueba en carretera, funcionamiento correcto de todos los sistemas. Entonces, cuando me actualizaron las ECUs, que eso sí me lo han hecho porque yo recibo la alarma, se me solucionó lo del problema del botón de la estrella del volante. Eso la verdad es que súper contento porque de la última actualización lo llevaba que no podía cambiar los modos de conducción y ahora la verdad es que muy bien. Y nada, este sería el plan de mantenimiento. Estas dos hojas
se mandan a la marca, que la marca es la que le paga la revisión, porque en este caso es gratuita. Y yo se la pedí porque la verdad es que me gusta analizar y para enseñaros también a vosotros de qué depende, o sea, de qué es lo que lleva cada revisión. Y ahora para el tema de la batería, que esto me lo he saltado antes, verifica y registra el estado de carga y el estado de salud de la batería. Estaba cargada al 70% y el estado de salud es un 100%. Oh, Después de 48.000 kilómetros y 1 año y 7 meses, la batería tiene un estado de salud del 100%. O sea, eso quiere decir una degradación del 0%. ¿Y cómo es esto? Pues la verdad es que ya os contaré en otro vídeo cómo cargo, cómo hago las cargas, las descargas, cómo cuido, mantengo la batería, pero fijaros que una degradación muy buena. O sea, una degradación mínima y un estado de salud muy bueno. Y ahora vamos a comprobarlo conectando el OBD, por ejemplo, con el Scanscanner o el Aerosplan, el programa que vosotros usáis mucho, Aerosplan, también podéis comprobar el estado de degradación o de salud de la batería. Vamos a ver en un momento. Y vamos a ver a través del OBD, tengo el OBD conectado, la degradación de la batería si coincide con lo de los papeles. Sabéis que con el Aerosplan se puede ver la información en tiempo real. Te metes en los datos del coche, te metes en datos en tiempo real y aquí tienes la información, el modelo del coche, y aquí tienes estado de carga de batería 78%, voltaje 411 voltios, potencia 302 vatios, que es lo que está consumiendo ahora mismo el coche en stand-by, parado, y esta es la degradación, un 0% de degradación, un 100% de shock, o sea que está perfecta la batería. Ya os contaré las cargas, qué tipo de carga hago y cómo hago para cuidarla. En el próximo vídeo os cuento cómo hago para que esté bien. Así que nada, coincide el valor de degradación con el shock que me han puesto en la información. Así que nada, hasta luego. Pues nada, ya hemos terminado. ¿A qué no ha sido para tanto? Bueno Powers, la revisión me ha venido genial, ahora respiro mucho mejor con el filtro de aire cambiado. Genial. Gracias por la revisión Abraham Powers. Hasta luego Lucas.